Hola, bienvenidos a una nueva píldora de IA generativa al servicio de los negocios. Mi nombre es Diego Rodríguez y hoy vamos a intentar entender el impacto de esta tecnología en los equipos de operaciones. Porque para ti, como Chief Operating Officer, la IA generativa puede ser un gran aliado, porque te puede ayudar a mejorar la eficiencia operativa de tu compañía, a reducir costes, a optimizar determinados procesos que tenéis y a facilitar la toma de decisiones estratégicas. Al integrar la IA generativa en la gestión de operaciones, como Chief Operating Officer, podrás desempeñar un papel fundamental en la mejora de la competitividad y el rendimiento general de la organización. Pero antes de pasar a ver el por qué esta tecnología va a resultar fundamental durante los próximos años para tu equipo, debemos entender el qué es. ¿Qué es esta tecnología? Para entender el por qué. Bueno, pues esta tecnología, la IA generativa, no es otra cosa que el conjunto, la unión de tres aspectos diferentes. Por un lado, volúmenes de datos. Tenemos un gran volumen de datos a nivel mundial públicos que somos capaces de consolidar y de montar sobre el segundo de los aspectos que hay que tener en cuenta, que es la capacidad de cómputo. Es la primera vez en la historia que tenemos esta capacidad de cómputo y que la tenemos a este precio. Entonces, tenemos unos datos montados sobre una capacidad de cómputo a las que se le une el tercer factor, que es los algoritmos, o que son los algoritmos. Algoritmos de Machine Learning que durante los últimos 3 años han tenido una evolución exponencial y que, unidos a los dos factores anteriores, nos permiten entrenar una cosa que se llama un artefacto que se llama modelo, Large Language Model, que es un modelo de lenguaje que nos va a permitir preguntar o realizar consultas de manera natural, con lenguaje natural, igual que si habláramos con cualquier persona, tanto vía voz o vía texto, y nos va a contestar en función de la información que tenga. Pero a diferencia de la IA tradicional, la IA generativa lo que va a hacer es no solo darnos datos de lo que ya tiene guardado dentro, sino además de coger esos datos y generarnos un contenido nuevo, ya sea en modalidad de texto o en modalidad de imagen. Esto, dentro del ámbito de las operaciones, puede tener un valor impresionante. ¿Por qué? Porque ya no solo nos va a permitir automatizar muchas de las tareas que tenemos de análisis y entendimiento de lo que está pasando en la compañía, sino que nos va a permitir elaborar estrategias, procedimientos o poner en marcha determinados procesos correctivos precisamente diseñados para esa casuística concreta. Y aquí entramos en un aspecto fundamental, que es que si somos capaces de, a esos volúmenes de información que decía, que utilizan información pública para generar esos modelos, enriquecerlos con la información que tú tienes de tu propia compañía, como pueden ser registros históricos, como pueden ser registros de rendimiento de determinados entornos de las fábricas, si es que las tienes, o como pueden ser datos sobre proyectos que has llevado a cabo durante los últimos años, datos financieros, etcétera, etcétera. Si somos capaces de utilizar todos esos datos para enriquecer el modelo, tendremos unas respuestas a las consultas que hagamos que no solo sean válidas a nivel mundial, sino que además estén mucho más cercanas a vuestra estrategia corporativa. Y aquí hay un debate abierto en las empresas, y no sé si en la vuestra lo tendréis, que es ¿qué pasa con mis datos? ¿Estoy cediendo mis datos a terceros para que entrenen modelos y entonces hay otros que se van a aprovechar de mi experiencia? No. La propuesta de AWS es que esos datos son vuestros, tienen que seguir siendo vuestros. Y por ello lo que proponemos es que los modelos de lenguaje ya preentrenados y públicos que existen en el mercado se queden aislados, nunca cuenten con tus datos. Tus datos siempre van a estar dentro de vuestro control y de vuestra casa, de vuestra zona de confort, de tal manera que lancemos una pregunta al LLM y enriquezcamos la respuesta con esos datos vuestros. Seamos capaces de hacer un entrenamiento de la respuesta en vuestras propias dependencias. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues un enriquecimiento de toda la potencia que nos puede dar la IA generativa. Y aquí es cuando empezamos a hablar ya de casos de uso. Hay infinidad de casos de uso dentro de tu ámbito de actuación. Y estoy seguro que si pides a tu equipo que trabaje en identificar casos de uso o que trabajen con business partner o distintas áreas de negocio para identificar
qué nuevos casos de uso se les puede ocurrir a los distintos interlocutores que tenéis, surgirán muchos más, ¿vale? He intentado traer hoy algunos de los que nos parecen más relevantes. El primero de ellos va muy orientado a optimizar la cadena de suministro. La cadena de suministro produce una cantidad ingente de información y de datos y es uno de los mayores quebraderos de cabeza de un Chief Operating Officer. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores costes de la compañía. La IA generativa puede ayudarte a entender qué está pasando en esa cadena de suministro, puede ayudarte a determinar estrategias a la hora de mejorar los distintos jalones que tienes en tu cadena de suministro y te puede ayudar al final a tener una cadena de suministro optimizada en función de datos de partida, no solo tuyos, de tu propia factoría o factorías, sino también en función de datos públicos que hay de medias de entrega, de medias de consumo, de tiempos de reparto, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos datos públicos que pueden ayudarte a complementar muchas de las situaciones o de las dudas que tenéis a la hora de evolucionar vuestra cadena de suministro de manera casi automática. Seguimos hablando de casos de uso. El mantenimiento preventivo yo creo que es algo que no es nuevo, no es ninguna aproximación, ni siquiera tecnología, no es ninguna aproximación nueva, es algo que se viene haciendo durante muchos años. ¿Qué permite la IA generativa diferencial con respecto a las aproximaciones tradicionales? Bueno, pues partiendo de unas condiciones de disparo, que son las que ya tenéis a día de hoy, monitorizando todos esos sensores que podáis tener desplegados, establecer políticas correctivas en las que el contenido que se genere para corregir ese defecto se genere en ese instante y se genere, de nuevo, teniendo en cuenta vuestra propia información y teniendo en cuenta información que puede haber en el mercado relativa a determinadas maquinarias, determinados módulos, tener en cuenta manuales de fabricantes, etcétera, etcétera. Imaginar la potencia que tiene esto. Otro caso de uso muy relevante, la gestión de la fuerza laboral. La IA generativa os puede ayudar ya no tanto a distribuir al personal por turnos o realizar una gestión de la fuerza laboral, sino que además os puede permitir mejorar la comunicación con esa fuerza laboral, personalizando los mensajes para cada una de las situaciones que podáis tener, ya sea por equipos, ya sea por turnos, ya sea incluso por personas, en función de la información que vosotros mismos tenéis de cada uno de los empleados. Imaginar una comunicación que tenga en cuenta el día de cumpleaños de una persona, en la que no solo haya un día libre el día de su cumpleaños, por poner un ejemplo, sino que además el mensaje que le llegue vaya caracterizado y vaya preparado con objeto a ese día de cumpleaños. Es solo un ejemplo de cómo podemos hacer la gestión de personal mucho más amigable y cercana para mejorar la experiencia de nuestros empleados. Y último ejemplo, quizás es uno de los más utilizados o de los que más estamos pilotando en estos días, es la de la automatización de informes y del análisis de datos de las compañías. Más allá de realizar un análisis masivo de datos, de nuevo lo que podemos hacer es poner a jugar nuestros propios datos con los que probablemente buena parte de tu equipo estará generando informes cada semana, cada mes, cada trimestre, de las distintas líneas de trabajo que tengáis en el departamento de operaciones, sino que además lo que podemos hacer es enriquecer esos informes con información mundial, información macro, información de contexto que a día de hoy es muy difícil incluir y que probablemente pueda estar afectando a algunas de las operaciones que tenéis a nivel mundial. Y no solo eso, sino que podemos hacerlo automáticamente descargando de esa labor administrativa a tus equipos. Seremos capaces, por tanto, de entender los KPIs de negocio o de evolución que pongáis por ejemplo, de la cadena de suministro que hablábamos antes o de las distintas operaciones que podáis tener, enriquecerla con información de contexto que puede ser, como digo, situación macroeconómica, por poner un ejemplo, y generar un informe ad hoc en ese momento que sea entendible por otros equipos. Es decir, lo genera en modo texto, podemos generar gráficas de rendimiento, podemos generar un informe legible por otros departamentos más allá
del departamento de operaciones. En resumen, que la IA generativa es un aliado magnífico para los departamentos de operaciones y puede servir para descargar administrativamente algunos de los perfiles que tienes en el equipo. Puede servir también para mejorar tu gestión de la cadena de suministro, de activos, etcétera, etcétera, realizando un mejor mantenimiento preventivo, y además os puede ayudar también a mejorar la forma en la que os comunicáis o la experiencia de los empleados de la compañía. Sin más, muchísimas gracias por estos minutos que hemos pasado juntos y te emplazo a seguir avanzando hacia el futuro de la mano de la IA generativa, y en caso de que tengas cualquier consulta, no dudes en contactar con nosotros. Que pases un excelente día.